Muy buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias por estar aquí en una sesión más de este seminario permanente de pensamiento crítico Bolívar Echeverría. La noche de hoy vamos a hablar sobre quien fuera Karl Polanyi y para ello tenemos la fortuna de contar con una nutrida mesa con los académicos y docentes, empezando por mi izquierda, Mauricio León, quien es economista de la Universidad Central del Ecuador, máster en Economía de Flaxo, Ecuador, doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, es viceministro de Inclusión Económica y Social, de Coordinación de Desarrollo Social y de Coordinación de Política Económica. Actualmente se desempeña como profesor de Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. A mi derecha tenemos al profesor Julio César Oleas Montalvo, doctor en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un posgrado en Economía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y es licenciado en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha sido consultor para la Estrategia Regional de Implementación del Sistema de Medio Ambiente Económico de Contabilidad o Rendición de Cuentas 2012. Junto a mí, al lado izquierdo, tenemos al profesor Jorge Polo Blanco, quien es nacido en Guadalajara, España, PhD en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones y publicaciones se adentran en los campos de las ciencias sociales. Ha publicado diversos trabajos académicos, entre ellos un artículo que lleva por título También explotación, pero no solo, un diálogo imprescindible y polémico entre Marx y Karl Polanyi, aparecido en la revista Tópicos, revista de filosofía de la Universidad Panamericana de México, y tiene algunas otras publicaciones. Antes de dar paso al panel, me gustaría compartir con ustedes algunos breves rasgos de quien fuera Karl Polanyi. El autor que vamos a abordar la noche de hoy nació en Viena, Austria, el 25 de octubre de 1886 y falleció en Pickering, Ontario, Canadá, el 23 de abril de 1964. Conocido como científico social y filósofo, Polanyi trabajó en el ámbito de la antropología económica y en la crítica de la economía convencional. Como estudiante, cursó los estudios de Filosofía y Derecho en la Universidad de Budapest, donde fundó con su hermano Michel y Oscar Jazzi el Círculo de Galilei Corps, un grupo estudiantil liberal que promovía la independencia de Hungría y editaba la revista Szabad Gondolat. Luego de participar en la Primera Guerra Mundial como oficial de caballería, apoyó al gobierno socialdemócrata de Mihály Károlyi en 1918, quien lideró la independencia húngara. En 1919 se proclamó la República Soviética de Hungría, presidida por Béla Kun, lo que obligó a Polanyi a huir a Viena, en donde en 1923 contrajo matrimonio con Ilona Dudzinska. Entre 1924 y 1933 trabajó como articulista en The Other Stadtliche Volkswirtschaft, una revista de actualidad económica, y a partir de esos años va a iniciar ya su crítica a la escuela económica clásica austríaca. En esa fecha organizaba ya en su casa un seminario privado en torno al modelo de economía socialista democrática. Polanyi era un profesor de la economía colectivizada, pero no centralizada. Planteaba una economía organizada a través de instituciones municipales. El objetivo de su propuesta era evitar que las decisiones económicas se tomaran desde una base puramente técnica. De estas reuniones surgió su polémica con Ludwig von Mises, que en 1920 había negado la posibilidad de cálculo económico racional en un sistema socialista. El ascenso del fascismo en Austria obligó a Polanyi a emigrar a Londres en 1933. Durante estos años integró los círculos socialistas cristianos ingleses y participó en el volumen Cristiandad y Revolución Social con un artículo titulado La esencia del fascismo.
Desde 1937 trabajó también como profesor en la Workers' Educational Association, un programa de educación para adultos de las universidades de Oxford y Londres. Sus clases sobre historia económica de Inglaterra le proporcionaron parte de los materiales que luego empleó en su ensayo más conocido como La Gran Transformación. Polanyi escribió esta obra entre 1940 y 1943 en Estados Unidos gracias a una beca Rockefeller. La Gran Transformación se publicó en 1944 y fue bien acogida por la comunidad científica. En 1947, Polanyi fue nombrado profesor visitante de Economía en la Universidad de Columbia. Sin embargo, el gobierno estadounidense negó el visado de entrada a su pareja a causa de su antigua filiación con el Partido Comunista en Austria. Finalmente, el matrimonio decide instalarse en Canadá, cerca de Toronto, desde donde Polanyi se desplazará continuamente a Nueva York para impartir sus clases. Hasta su retiro en 1953, Polanyi impartió una asignatura sobre historia económica general centrada en el origen de las distintas instituciones económicas. Tras su jubilación, recibió una ayuda de la Fundación Ford para estudiar los sistemas económicos de las civilizaciones antiguas. Polanyi organizó junto a Konrad Arsenberg y Harry Pearson un grupo de investigación cuyos estudios se plasmaron en el volumen colectivo Comercio y Mercado. En 1977 apareció una obra póstuma de Polanyi titulada El sustento del hombre. Se trata de un conjunto de textos editados por Harry Pearson a partir de apuntes de clases y de textos inéditos de Polanyi que profundizan en la tesis de Comercio y Mercado. Su última actividad pública fue la fundación de una revista titulada Coexistencia. Se suele reconocer a Polanyi el mérito de haber demostrado que la validez de la teoría económica se encuentra limitada al análisis de las economías de mercado, porque cuando nos adentramos en el estudio de las sociedades precapitalistas, podemos apreciar que tanto el método individualista de análisis sobre la escasez o sobre la acción racional que busca a toda costa la maximización de las ganancias no puede ser aplicables o utilizables de manera significativa. En efecto, lo que podríamos denominar su crítica a la economía política es un análisis de las sociedades capitalistas modernas que se caracterizan por ciertas modalidades específicas de instituciones encargadas de organizar la economía y de integrar las acciones individuales al sistema. Se trata de acciones que se desarrollan exclusivamente con el fin de multiplicar las ganancias monetarias al interior de unos mercados donadores de precios. De esta manera, nos dice Polanyi, las motivaciones y el comportamiento de los individuos va a ser una adaptación constante a esta dinámica sistémica. Esto es justamente lo que para este autor resulta una pretensión falaz, ya que la economía de mercado no vendría a ser otra cosa que una de las numerosas formas sociales e históricas de organización de la economía. El método de análisis institucional de Polanyi, que considera entonces a la economía como una forma de organización social en este estado capitalista en primera instancia, está relacionada con una tendencia que viene extendiéndose desde finales del siglo XIX. Su concepto de intercambio como forma de integración social se remite al primer capítulo del Capital de Marx, donde está enunciado y puesta en práctica la demostración teórica del concepto fundamental del método institucional. Los economistas se ocupan de las relaciones cuantitativas, de los precios relacionados con las mercancías. Sin embargo, dejan prácticamente de lado el análisis o el estudio de la determinación del valor a partir del trabajo abstracto como algo típico de una época social. Los economistas rara vez, nos dice Polanyi, se van a ocupar de la forma generalizada del valor como forma social. Esta forma de concepción del valor tiene que ver con la validación social que recibe el trabajo de cada individuo. Es de esta manera como el trabajo se realiza en función de la satisfacción de las necesidades sociales. Con un mercado creador y fijador de precios y con una racionalidad económica, el cálculo del capital puede desplegarse plenamente.
De esta manera, la economía se torna racional en el sentido en que va a funcionar siguiendo las normas y los procedimientos que son propios a un cierto tipo de economía, la capitalista. Como sostiene Polanyi, con esta lógica económica, la producción ya no se desarrollará en función de unas necesidades socialmente predeterminadas, sino en función de la multiplicación acelerada del capital. Cuando los principios de ganancia y beneficio se afirman como los pilares fundamentales de la organización social, la institucionalidad del mercado de trabajo implica la destrucción de las estructuras sociales preexistentes. Las teorías neoclásicas no profundizan en el análisis de esta realidad institucional ni en su historicidad. Se concentran en contemplarse como unas dinámicas encargadas de economizar, como sostenía Marx. Los economistas modernos no han hecho más que reproducir las relaciones burguesas como si se tratara de una ley propia de la economía en general. Todos estos elementos anteriormente señalados nos permiten comprender mejor cómo Polanyi llegó a la elaboración de una de sus obras más importantes, como es el caso de la Gran Transformación. Para esas fechas, en 1944, si bien con Friedrich Hayek o con Schumpeter la libertad de mercado parece ser la única garantía para la eficiencia económica, así como para la libertad política de cara al totalitarismo, por otro lado aparecían las tesis de Karl Mannheim o Polanyi para entrar en debate directo con estos autores. Para Polanyi, la crisis de la estructura institucional del capitalismo liberal, caracterizada por la llamada autorregulación del mercado o separación entre las esferas de la economía y la política, era algo ya inevitable e irreversible. Para Polanyi, el proyecto liberal ya no se presentará como utópico, sino como irreal, desprovisto de todo sentido. La estructura institucional de la sociedad de mercado no podrá ser otra cosa que corporativa. De esta forma, lo que se genera es un conjunto de colectivos económicos que se van a tornar en los protagonistas de la política por encima de los individuos y de la sociedad. Esta manera de transformar las instituciones presupone, por un lado, la concentración técnica y financiera del capital y, por otro lado, la interferencia en la política por parte de la economía. Si bien Polanyi nos ayuda a conocer, comprender y distinguir entre las diversas formas de sociedad, economía y estructuras institucionales, para él, como nos recuerda esta obra, elementos como el mercado de trabajo, la tierra o el dinero no deberían ser nunca expropiables de lo común para tornarse en mercancías. Polanyi nos sugiere una nueva forma de regulación de la sociedad capitalista en donde los trabajadores puedan recuperar su poder tanto a partir del control de la gestión sobre su propia producción como sobre la esfera de la política y la construcción de una sociedad anhelada entre todos. Como sostiene este autor, el liberalismo ha perdido la solidaridad con la democracia en función de una supuesta libre empresa que no es más que una ficción, puesto que en realidad en este juego económico se va a favorecer a los grandes monopolios, las transnacionales o los paraísos fiscales. Con el capitalismo, como señala Polanyi, la separación entre estas dos grandes esferas institucionales de la economía y la política se revela imposible. La estructura económica va a ser dominante, autónoma y autorreferencial. La crisis del sistema capitalista se puede apreciar entonces, nos dice este autor, en la alta concentración de la riqueza en pocas manos, lo cual atenta contra los derechos humanos, la política y las libertades de la sociedad en su conjunto. Para Polanyi quedan dos grandes perspectivas o tendencias, una relacionada con las sociedades completamente adaptadas con el sistema económico, dirigidas por una lógica empresarial sometida a los intereses de las grandes corporaciones, o una sociedad en la cual sea la propiedad de la sociedad la que resuelve los problemas de producción, de abastecimiento, basada en acciones responsables de cara a la sociedad, las cuales deben sostenerse en una intervención planificada y en una relación más armónica entre productores y consumidores.
Como podemos apreciar, Polanyi se va a oponer abiertamente a la fe ciega del mercado para resolver los problemas de los seres humanos, sobre todo porque esta supuesta fe se va a oponer a la posibilidad de una reestructuración más democrática de la sociedad. El interés de Polanyi por analizar el mundo contemporáneo o la modernidad resulta en gran medida de su aproximación a la definición liberal de racionalidad económica y la realidad de la sociedad. Sometidos a las dinámicas del capitalismo, la sociedad humana termina subordinada a la lógica de mercado de una manera que termina minando toda voluntad política. Para este autor, el sistema de mercado autorregulado va a ser entonces una gran amenaza para la sociedad. Para Polanyi, en toda sociedad humana, la producción y la distribución debe ser asegurada por principios socioeconómicos integradores, como son la reciprocidad, la redistribución, la cooperación, con los cuales es posible asegurar una vida doméstica o un intercambio relativamente justo. A lo largo del tiempo, ha sido la reciprocidad la que ha fijado la naturaleza de las relaciones entre individuos, grupos familiares o de parentela. Estos son un ejemplo típico de relaciones que luego se podían plasmar en las distintas comunidades o poblaciones. El intercambio aparece aquí como un principio de integración y el mercado vendría a ser el modelo institucional donde esta integración es posible. Esto se puede comprender a lo largo de la historia en distintas sociedades. Desde esta perspectiva, nos dice Polanyi, es importante que tengamos claro que la existencia de mercados no es el problema, sino el surgimiento de una economía de mercado a finales del siglo XIX es lo que ha resultado pernicioso para la sociedad. Dejar que sean los mecanismos de mercado los que dirigen las suertes de los seres humanos y de su entorno natural en función de los intereses del capital o del poder adquisitivo, terminará por destruir a las sociedades. Para ir terminando y dar paso a los autores, como sabemos al día de hoy, la liberalización financiera solo ha producido crisis económicas, incrementos de la pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos, diversas formas de desigualdades, mercantilización del trabajo. Las autoridades políticas, por su parte, se rehúsan a tratar los problemas económicos, sociales, ecológicos y políticos. El saber o el conocimiento aparece en nuestros días como otra de las mercancías a ser expropiada por los derechos de propiedad. Una vez más, vemos cómo la economía de mercado autorregulado trata de modelar nuestro mundo a su imagen y una vez más, este intento desencadena diversas reacciones sociales que movilizan diferentes medios de resistencia. Los trabajos de Polanyi nos pueden ayudar a proveer perspectivas útiles a quienes desean analizar las tendencias económicas y políticas contemporáneas. Por todo ello, no es sorprendente que hoy en día sus trabajos sigan levantando el interés de estudiantes y académicos. Con Polanyi se pone en valor nuevamente la necesidad de controlar la anarquía excluyente de los mercados, la necesidad de intervenir en la economía desde la política con la participación activa de la sociedad, sobre todo en los temas en los cuales se ven amenazadas las condiciones de su existencia. Con Polanyi vemos que es indispensable separar la política de la economía, puesto que dejarlo todo al mercado es condenar a la sociedad a un proyecto de vida no viable. La política comandada por los ciudadanos es responsable de generar unos marcos legislativos que permitan la promoción de mercados regulados en donde podamos reconciliar nuevamente las diversas formas de interacción que nos permitan hacer frente a la actual reproducción automatizada de las diferencias entre ciudadanos. Con esta breve presentación del autor, damos paso ya al panel y damos la palabra al profesor Jorge Polo Blanco. Buenas noches a todos y todas. Y bueno, en primer lugar, gracias a Julio, ¿no?, por invitarme a venir a Quito y a participar en este seminario permanente. Y bueno, saludar, ¿por qué no?, a los que puedan estar luego escuchando esto por internet.
La verdad que, bueno, es un placer estar en la CIESPAL y es un placer vivir y trabajar en Ecuador en general, ¿no? Un país que ha demostrado una potencia solidaria descomunal en los últimos días ante la tragedia del terremoto, ¿no? He quedado muy sorprendido de esa potencia del pueblo ecuatoriano. Entonces, bueno, lo primero que deberíamos señalar, ¿no?, es que Polanyi no fue un científico social al uso, pues ejerció como un historiador crítico de la economía que no obstante se embarcó en una heterodoxa reflexión antropológica que tomaba por objeto último de su análisis el devenir histórico de las modernas sociedades de mercado. Ensayó, por lo demás, una magistral labor de sociología histórica, ¿no?, capaz de penetrar en los mecanismos más perturbadores de la sociedad capitalista. ¿Cómo podríamos sintetizar el núcleo teórico o uno de los núcleos teóricos de la irrenunciable aportación polanyiana, ¿no? Yo creo que él entendió, y aquí es uno de sus nudos cruciales de su pensamiento, ¿no?, que el desarrollo de una sociedad dominada completamente por una economía de mercados tiránicos y omnipotentes implicaría en última instancia una corrosión, esta palabra es importante, una corrosión creciente de los lazos comunitarios más elementales. La moderna sociedad industrial, para poder desplegarse sin trabas, hubo de ejecutar una brutal transición histórica por medio de la cual se crearon unas insólitas condiciones institucionales, ¿no? Unas condiciones institucionales dentro de las cuales elementos que antes nunca lo habían sido empezaron a ser tratados como mercancías. Polanyi sostiene, ¿no?, que el trabajo y la naturaleza son mercancías ficticias. Lo que ocurre es que a renglón seguido tiene que admitir que todo ese proceso terminó por cristalizar en una efectiva mercantilización de la tierra y el trabajo, un acontecimiento verdaderamente cismático, ¿no? Y él mismo tiene que reconocer casi de inmediato la terrible eficacia de esa ficción. Mercancías ficticias, ya, pero con una eficacia tremenda, ¿no? Un concepto extraño, la eficacia de una ficción. Claro, el trabajo humano y la naturaleza, que son los elementos que conforman, por así decir, el nervio mismo de toda comunidad humana, eran insertados o inscritos en el mecanismo del mercado, ¿no? Y ambos elementos adquirían un precio de compra-venta y, bueno, como una mercancía más. Claro, la cuestión es que este proceso histórico resultó ser una conmoción antropológica muy radical. Y ese concepto es clave, ¿no? Una conmoción antropológica. Porque, en efecto, todo ese proceso comportaba, a ojos de Karl Polanyi, una tremenda revolución, un desbaratamiento de los cimientos mismos de la comunidad humana. Pues ahora la sustancia misma del hombre, trabajo, naturaleza, era depositada en la dinámica de un mecanismo económico ciego dentro del cual todo adquiría un valor de compraventa, ¿no? El ser social del hombre fue, digamos, colonizado de manera violenta en todas sus facetas por la legalidad inherente del sistema de mercado, ¿no? Dice, el verdadero alcance de este paso solo se puede estimar si recordamos que el trabajo es otra forma de llamar al hombre, así como la tierra es sinónimo de naturaleza. La ficción mercantil puso el destino del hombre y de la naturaleza en manos de un autómata que controlaba sus circuitos y gobernaba según sus propias leyes. Este instrumento de bienestar material estaba controlado exclusivamente por los incentivos del hambre y las ganancias. O, dicho con más exactitud, el temor a carecer de lo necesario en la vida o la esperanza de obtener beneficios. Con tal de que los desposeídos pudieran satisfacer su necesidad de alimento vendiendo primero su trabajo en el mercado y con tal de que los propietarios pudieran comprar el precio más barato y vender al más caro. El molino ciego, el mercado, producía cada vez más mercancías para beneficio de la raza humana. El temor al hambre del obrero y el deseo de ganancia del patrón mantenían el mecanismo continuamente en funcionamiento. Es decir, por primera vez en la historia, nos está diciendo Polanyi, el sustento de todo hombre dependía en última instancia de su habilidad o de su capacidad para vender, su abstracta capacidad de trabajar
en un mercado laboral que tal vez se hallara vacío de demanda. Y eso suponía, en suma, que la participación en la vida material y simbólica de la sociedad, en la producción de bienes, en su distribución, en el disfrute de esos bienes, esa participación en la vida material y simbólica de la sociedad dependía de un mecanismo incontrolable de precios fluctuantes. Como venimos anunciando, claro, esto suponía una conmoción no solo social, sino antropológica, ¿no? Porque, claro, si la propia fuerza de trabajo era tratada como una mercancía, esa mercancía tenía que buscar una salida en el mercado. Pero bien pudiera suceder, y claro que sucedió, que sujeta a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, esa fuerza de trabajo llegase a valer nada. Y ese valer nada, en una cosa que llamamos mercado laboral, conlleva ruina, conlleva inanición, conlleva miseria, ¿no? Polanyi quiere hacer hincapié porque nuestros oídos contemporáneos ya están absolutamente acostumbrados a escuchar conceptos como mercado laboral, ¿no? Pero desde un punto de vista histórico es una cosa bien extraña, es una revolución bastante peculiar, ¿no? Que la propia capacidad de trabajar de los hombres sea tratada como una mercancía más. Eso no, en el siglo XXI ya estamos más que acostumbrados a escucharlo, vivimos dentro de ese lenguaje, pero a nivel histórico y antropológico supuso una revolución tremenda, ¿no? Eso de que hubiese algo así como un mercado laboral. En cualquier caso, la perspectiva polanyiana quería incidir con mucho énfasis en la inconmensurable novedad etnográfica e histórica que representaba un sistema económico en el cual todo el trabajo y todo el uso de las cosas producidas, así como todos los lazos comunitarios que se entretejen entre esas dos vivencias, iban quedando integradas en las redes de un mercado autorregulado y formador de precios, ¿no? Insisto en lo de inconmensurable novedad etnográfica e histórica. La eficacia de una tremenda ficción, la gran ficción de la utopía liberal, ¿no?, desembocó finalmente en una civilización que creció al ritmo que marcaba la exhaustiva mercantilización de todas las formas de vida, produciendo, en palabras de Polanyi, una dislocación catastrófica de la vida de la gente común. El sistema de mercado funcionaba en ese sentido como un molino satánico, una imagen que nuestro autor toma del poeta William Blake, ¿no? El sistema de mercado como un molino satánico que iba triturando la vida de las gentes comunes. Es verdad que con el desarrollo de la industria capitalista, el problema salarial adquiere una importancia dramática, pero es importante entender que Polanyi comprendió que el problema era mucho más profundo, ¿no? Toda vez que esa progresiva mercantilización de la vida humana conllevaba un peligro último de desintegración cultural e incluso disolución antropológica. Digamos que este nuevo mecanismo institucional, el molino satánico del mercado, destejía viejas normatividades societarias, descomponía antiguos modos de organización sociolaboral para configurar un nuevo espacio histórico en el que los lazos humanos empezaban a quedar dislocados y desquiciados, ¿no? Entonces Polanyi dice, sí, las gentes proletarizadas eran salarialmente explotadas, claro que sí, pero además su modo de existencia resultó demolido, dejándoles en la desarraigada indigencia de un entorno vital y cultural arrasado, ¿no? Esto es importante porque uno de los objetivos últimos que persigue a lo largo de toda su obra es la desactivación teórica de cualquier comprensión economicista de la realidad humana. En efecto, esa perspectiva economicista podría llevarnos a creer, ¿no?, que todo el drama de las sociedades de mercado quedaba reducido a una cuestión de explotación salarial. Pero el fenómeno de la explotación, digamos que jamás es ignorado por Polanyi. De hecho, dice, en términos económicos, el trabajador estaba siendo ciertamente explotado. No recibía en el intercambio lo que le correspondía. El asunto de la plusvalía en Marx, ¿verdad? Pero añadía después, esto era importante, pero no era todo. He ahí la clave del asunto, ¿no? Porque si toda la problemática del devenir histórico de la sociedad industrial y de mercado se reduce monocausalmente al fenómeno de la explotación económica, se dejará fuera del foco comprensivo el fenómeno más amplio de la desintegración cultural.
Esta cuestión es bastante importante, porque claro, nuestro pensador en ese sentido, Polanyi, acusaba a los marxistas de haber concedido a sus enemigos liberales un importante elemento, ¿no? A saber, el hecho de determinar y medir en términos estrictamente económicos el proceso histórico en cuestión, ¿no? Bien, es verdad que los marxistas que Polanyi tenía delante eran muy malos. Era esa parte de la tradición marxista más mecanicista y determinista, ¿no? Es a los marxistas que él tenía delante. Yo, bueno, en ese artículo que citaba Julio al principio, lo que defiendo es que el propio Marx no fue economicista. La tradición marxista sí lo fue, en buena medida. Esa es la diferencia, ¿no? El propio Marx llegó a decir en una carta que él no era marxista. Pero bueno, cuando Polanyi, ¿no?, digamos, hacía suyas las conceptualizaciones del reformador socialista Robert Owen, ¿no?, uno de estos socialistas utópicos del siglo XIX, al que Polanyi leyó mucho y asumió buena parte de sus tesis, ¿no? Cuando Polanyi asumió estas tesis, lo que estaba proponiendo era una comprensión distinta de lo que supuso para los trabajadores el tránsito hacia un modo de vida enteramente nuevo y extraño, ¿no? Ese modo de vida troquelado en los fuegos de la industria capitalista. Lo que estaba tratando de hacer antes que nada era visibilizar todo aquello que podríamos perder de vista si nos limitásemos a contemplar el fenómeno solo desde el punto de vista de los salarios. Dice Polanyi, la revolución industrial estaba provocando una dislocación social de enormes proporciones y el problema de la pobreza era solo el aspecto económico de este evento, ¿no? Digamos que la subyugación de las masas populares y trabajadoras, en todo caso, no debía contemplarse solo como un problema monetario salarial, ¿no?, ya que la descomunal pobreza que estaba mermando las condiciones de vida de millones de personas no podría solventarse o disiparse con un mero incremento de salario, ¿no? Digamos que las luchas de los sindicales por pedir un incremento de salario estaban bien, por supuesto, Polanyi como no iba a decir que estaban bien, pero decía que el problema era más amplio, más multidimensional, ¿no? Vuelve la palabra corrosión, ¿no? De lo que hablábamos era de una corrosión del ambiente social, moral, familiar, incluso espiritual de las comunidades humanas. Este mismo esquema, esta misma crítica, también Polanyi la asume al adentrarse en el fenómeno del colonialismo, ¿no? Él, enfrentándose al marxismo más ortodoxo, también niega que todas las causas de la destrucción de los pueblos colonizados se reduzca completamente al asunto de la explotación, ¿no? Lo mismo, digamos que cuando los británicos arrasan con la India, el problema sí, los indios podrían estar explotados salarialmente en las plantaciones, pero digamos que es el modo de vida de buena parte de esas comunidades el que acaba destrozado, ¿no? Esto tiene el problema también de idealizar las comunidades precapitalistas, ¿no? Porque, bueno, en el caso de la India, digamos que no son ejemplo de una vida democrática, ¿no?, el sistema de castas y tal. Pero en cualquier caso, Polanyi dice que a la hora de explicar el imperialismo y el colonialismo de las potencias industriales europeas y cómo millones de seres humanos quedaron arrasados, no lo contemplemos solo desde un prisma puramente económico, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno de la mercantilización del mundo viene de lejos, viene de bastante lejos. Es con la llegada de esta civilización decimonónica, ¿no?, cuando empieza a cobrar sentido la expresión sociedad de mercado. Nuestros oídos ya no sienten extrañeza o disonancia, ¿no?, al escucharlo, sociedad de mercado. Forma parte del humus ideológico en el que vivimos inmersos, pero este sintagma, este concepto denota un tipo de orden social absolutamente novedoso en la historia de las civilizaciones humanas, ¿no? Hablamos de una sociedad harto peculiar que se caracteriza porque su sistema tecnoeconómico empezó a fagocitar todos los tejidos sociales de suyo no económicos, de los cuales previamente se había emancipado y desgajado, ¿no? Tal fenómeno que de forma sintética se denomina, o Polanyi denomina, emancipación de lo económico. Aquí lo de emancipación está clave, es importante, ¿no? Cómo la economía se separa del orden social de una manera monstruosa. Y este fenómeno, que empieza a ocurrir en las sociedades modernas industriales del siglo XIX, constituía una exoticidad antropológica e histórica de gran envergadura, ¿no?
La esfera tecnoeconómica se emancipa de todo lo demás para inmediatamente después reabsorber todos esos ámbitos no económicos en la legalidad de su dinámica interna. Podríamos decir, en suma, que en la moderna sociedad de mercado el aparato económico tiende en el límite a absorber o succionar absolutamente todas las energías sociales, ¿no? Y tal cosa, desde luego, que nunca antes había sucedido ni por asomo en la historia humana. De lo que estamos hablando es de ese proceso, ¿no?, de mercantilización tendencialmente total. Esa dinámica mercantilizadora es que es, además, por su propia lógica interna, inherentemente expansiva, ¿no? Y tiende a fagocitar, es un término importante, a deglutir absolutamente todo aquello que en un principio no pertenece a la esfera económica, ¿no? Puede decirse, a resultas de lo cual, que en un momento dado el código económico empezó a instalarse de forma avasalladora en lo político, en lo moral, en lo estético incluso. Ese código, en definitiva, comenzó a ser la clave que abría y posibilitaba todos los espacios de comprensión de la realidad humana. La perspectiva económica, que todavía hoy, en el siglo XXI, es la perspectiva dominante, ¿no?, a la hora de abordar casi todos los asuntos económicos, acabó ensamblándose en una unidad coherente y omnicomprensiva, ¿no?, generando una visión del mundo, vertebrada en todos sus marcos intelectuales y morales por rasgos utilitaristas, economicistas. Polanyi dice que la mentalidad mercantil contenía nada menos que la semilla de una cultura completa, ¿no? Esto es importante comprender que la sociedad de mercado, esta sociedad tan extraña, genera un estilo de vida, una imagen del mundo y una autocomprensión misma del ser del hombre, ¿no? Lo que tenemos delante no es solo un sistema económico, no se trata solamente de un determinado modo de producción. Por el contrario, se trata de toda una visión del mundo que penetra casi todas las fibras morales e intelectuales del mundo humano. Esa moderna cosmovisión economicista, pues así cabe denominarla, creo yo, aparece configurada, pues bueno, por una suerte de racionalismo económico que entiende o comprende la vida social como un conglomerado de átomos maximizadores de utilidad, ¿no?, que todo el rato viven y funcionan guiados exclusivamente por esa racionalidad formal economizadora, vamos, algo así como sujetos solipsistas que en todo contexto persiguen únicamente la maximización de la propia utilidad, ¿no? Esto, bueno, son el modelo económico de la teoría económica neoclásica, ¿no?, la economía ortodoxa, la llamo yo, para resumir. Ese es el modelo, ¿no? Ese es el modelo de comprensión del ser humano, el modelo de comprensión del orden social. Pero claro, esta interpretación es además muy amplia y muy elástica, ¿no?, porque se proyecta también hacia el pasado. Y aquellos que la sostienen nos quieren convencer de que la humanidad desde siempre funcionó así. O sea, en la escuela de Chicago de Estados Unidos, un tal Gary Becker, ¿no?, y tal, premio Nobel de Economía, si no me equivoco, nada, escribían, bueno, trabajos, ¿no?, decía cómo era el enfoque económico para explicar todo el comportamiento humano, pero cuando aquí la palabra clave es todo, ¿no? Incluso cuando una mamá cuida de su bebé, está maximizando utilidad. Esa madre está invirtiendo el tiempo y la dedicación en su hijo, dice, porque luego el hijo se hace mayor y cuando ella sea viejita el hijo le cuidará, ¿no? Digamos que incluso una relación antropológica tan íntima, tan intensa como es una mamá cuidando a un bebé, incluso ese vínculo, dicen estos señores, los antropólogos formalistas y la gente de la escuela de Chicago, en fin, incluso ellos dicen que ahí la mamá está maximizando utilidad, ¿no? Esa es la antropología de fondo de la escuela clásica, neoclásica de economía y de los antropólogos que querían utilizar ese modelo para explicar sociedades precapitalistas, ¿no? Creo que Polanyi decía en El sustento del hombre que Adam Smith metió al capitalista en las cavernas, ¿no? Como si el Homo sapiens de una comunidad neolítica o paleolítica incluso, que vivía en las cavernas y eran cazadores-recolectores, incluso allí había capitalismo, aunque sea embrionariamente, ¿no? En fin, esa mentalidad de mercado, ¿no?, como la llama Polanyi, se acaba infiltrando insidiosamente en el sentido común de toda una época y además contamina buena parte de campos enteros del conocimiento, como la historia económica, por supuesto, pero la antropología, la psicología o la sociología, ¿no?
Polanyi intentó demostrar pues, cómo esa perspectiva economicista fue eso, ¿no? Convirtiéndose en el horizonte de sentido más común de la cultura occidental a la hora de comprender la fisionomía general de los asuntos humanos, ¿no? Digamos que lo económico, concebido de una muy específica manera, fue dejando de tener frontera en tanto que fue dejando de tener alteridad. Esto es, en tanto que ninguna realidad humana, lo que os contaba con el ejemplo de la mamá, ¿no? Ninguna realidad humana podía ya, en un momento dado, pervivir fuera del proceso económico, ¿no? Había nacido, en palabras de Polanyi, el nuevo régimen del hombre económico. Pero ese homo o economicus no solo era la extralimitación metodológica de una ciencia económica arrogante, ¿no?, que quería exportar su enfoque a todos los recintos de las ciencias sociales humanas, lo cual desde luego era muy sintomática. Claro que había un imperialismo de lo económico, en cuanto que parece que la ciencia económica se convirtió en algo así como la ciencia social matriz. Todas las demás ciencias sociales humanas pendían del enfoque económico, y luego la ciencia social más nuclear y la ciencia social matriz era la economía. Polanyi dice eso, que sí, eso es una cosa sintomática, pero es que además esa figura, ¿no?, el homo o economicus, ese maximizador de utilidad, lo grave, dice Polanyi, es que estuvo muy cerca de terminar cobrando plena realidad y vigencia en las formas de vida imperantes en las modernas sociedades de mercado, ¿no?, en una, digamos, deriva histórico-cultural de creciente corrosión antropológica, en algo que incluso bien podría denominarse nihilismo mercantil, ¿no? Claro, Polanyi subraya una vez más, ¿no?, que el prejuicio economicista había tomado posiciones cada vez más fortificadas en el mundo espiritual y en los marcos axiológicos e intelectuales de las sociedades industriales, penetrando en un sentido común que arraigó muy fuerte, como os decía antes, incluso en el marxismo vulgar o vulgarizado, ¿no? Y a su modo de ver, bueno, pues constituía una tarea obligada y perentoria el desmontaje de tal sentido común y el rebasamiento de tal horizonte de sentido. Digamos que, bueno, esa mercantilización exhaustiva de los modos de vida que arraiga en las ciencias sociales humanas como un enfoque imperialista en el que todo se tiene que explicar a través de eso, permeó el sentido común de una época entera y digamos, el sistema económico propiamente funcionaba con esa lógica, ¿no? Digamos que esa lógica permea el sentido común, permea las ciencias sociales y, por supuesto, permea el funcionamiento real de la vida social, ¿no? Y claro, ese fue el ideal proyectado por la civilización decimonónica europea, ¿no?, que acabó llevando al desastre social y cultural a unas comunidades humanas que fueron sometidas al mecanismo ciego del mercado. Claro, el fracaso de la utopía liberal, como la denomina Polanyi, desembocó en su punto álgido en la famosa gran transformación, ¿no?, que terminó con la elevación al poder de unos movimientos fascistas que reaccionaron siempre de forma criminal a la locura de esa sociedad intensamente mercantilizada, ¿no? Claro, un fenómeno histórico, el de esta utopía liberal, que hubo de precisar fuerte dosis de violencia. Digamos que, contrariamente a lo que pensaban los doctrinarios del liberalismo económico, la economía de mercado no es la espontaneidad de la historia, ¿no? Digamos que para que hubiese algo así como una sociedad de mercado se precisaron buenas dosis de violencia. Es un tema en el que no tengo tiempo de entrar, pero claro, la historiografía liberal pensaba algo así como que el mercado era la tendencia natural de la historia, ¿no? Si tú a la historia la dejas en libertad, te va a salir el mercado. Y digamos que, en fin, no puedo entrar en ello. En fin, Polanyi, en cualquier caso, decía que el peligro era una cualidad última, radical, antropológica, ¿no? Su lectura de Aristóteles, por cierto, en ese sentido va por ahí, ¿no? Digamos que ese peligro último antropológico en el que nos embarcamos cuando queremos mercantilizarlo todo fue ya intuido por el filósofo griego, ¿no? Pues este comprendió que la extensión
irrestricta del deseo de ganancia a todos los lazos humanos suponía una potente amenaza contra la médula misma de la comunidad política, ¿no? Eso estaba ya en Aristóteles, y digamos que esa advertencia aristotélica que resuena a través de los siglos fue recogida y tematizada por Polanyi. Digamos que hay dos vertientes en Polanyi, ¿no? Esa versión antropológica, en plan, la sociedad de mercado está prácticamente que llevando a una corrosión de los lazos humanos más íntimos, más elementales, y luego está una vertiente política, claro. Digamos que Polanyi se sitúa en la órbita de una larga tradición republicana que sostiene que deberíamos ser muy críticos con un concepto reducido y negativo de la libertad, ¿no? Que es el que defiende el liberalismo económico, ¿no? Aquí se evoca una institucionalidad que ha de hacer prevalecer algunos derechos por encima de la libertad de comercio, siendo así que algunos de aquellos derechos sociales más esenciales tienen que ver con, claro, con la fuerza de trabajo, es decir, la garantía de unas condiciones laborales dignas habrá de producirse a expensas de la libre determinación mercantil del precio del trabajo, ¿no? Entonces, Polanyi, por supuesto que en ese sentido era un socialista. Él decía, democratizar la vida económica y dignificar la vida laboral implicaría, no hay más remedio, para dignificar la vida laboral de la gente, no hay más remedio que violentar, regular, modular, reglamentar la libertad de mercado, ¿no? La concepción de Polanyi, por lo tanto, entronca con esa concepción republicana de la libertad que hace hincapié en la necesidad de construir una libertad sustantiva y material que no se limite a un vacío dejar hacer, y menos aún cuando ese dejar hacer equivale a poner el destino social en manos de dinámicas mercantiles de acumulación y desposesión de las masas populares, ¿no? Digamos que la construcción de una democracia económica más potente o de una institucionalidad socioeconómica más democrática implica necesariamente que ciertas libertades materiales de las mayorías solo pueden lograrse y protegerse interviniendo e incluso prohibiendo algunas libertades económicas, ¿no? Esto es precisamente lo que los doctrinarios del liberalismo económico con los que Polanyi discute, principalmente Hayek, no podían asumir, ¿no? Estos liberales, como Hayek, postulando un concepto de libertad meramente negativo, entienden que la libertad es meramente no coacción, es decir, que la administración pública me deje en paz. Simplemente, libertad es no coacción, un dejar hacer, ¿no? Claro, en la tradición republicana en la que se encuentra Polanyi, dicen que eso es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, está muy bien que el Estado, que el gobierno y la administración me dejen en paz en mi vida privada en lo que tiene que ver, pues no sé, con mis gustos, con mi forma de vestir, con si me gusta comprar el pan aquí o comprarlo allá, pero digamos que hay otro tipo, eso está muy bien, esa libertad negativa es suficiente, pero no necesaria, ¿no? Digamos que tiene que haber un concepto de libertad materialmente garantizada por los poderes públicos y que digamos que incluso para que esa libertad material pueda asentarse, solo se podrá hacer contra la libertad del mercado. En fin, bueno, por terminar, sí, simplemente decir que este debate tiene un vigor tremendo porque, claro, es que si uno piensa en el avance sustancioso de la legislación fabril y laboral, ¿no? Leyes de salario mínimo, de duración de jornada laboral, de salubridad en el centro de trabajo, de baja remunerada por enfermedad o, más sencillamente, la prohibición del trabajo infantil, todas esas construcciones legislativas suponen elementos decisivos de democratización social o democracia industrial, como se decía en tiempos de Polanyi, ¿no? Entonces, bueno, todos esos avances sociales, jurídicos, de democratización social, son conquistas que se hacen precisamente contra la lógica de los mercados libres, ¿no? Entonces, para terminar, ¿verdad?, de decir que, bueno, Polanyi, claro, era un socialista democrático, no, como decía Julio en la presentación, no era partidario de un socialismo altamente centralizado, ¿no?, donde, digamos que, claro, Polanyi estaba contra esa reducción económica de la vida humana y un socialismo entendido quizás a la manera soviética, tecnocrático, centralizado, podría ser bastante alienante también.
Su socialismo era una suerte de socialismo gremial, participativo, pero en cualquier caso era partidario de embridar a las fuerzas del mercado, ¿no? Era, en la perspectiva polanyiana, en efecto, también entendía que los mercados pueden ser un buen siervo, pero constituyen un amo nocivo y peligroso. Entonces, él no estaba en contra de eliminar el mercado por completo de la sociedad, ni muchísimo menos. Él de lo que estaba en contra es que el mercado fuese una especie de tirano omnipotente, ¿no? Que tuviese los atributos del Dios todopoderoso, un mercado todopoderoso, omnipotente, omnisciente. En eso es en lo que Polanyi incidía. Ahora, podía haber una sociedad más justa, equilibrada, democrática, en la que, por supuesto, hubiese elementos de mercado, ¿no? No tiene sentido que el Estado controle hasta las panaderías. Pero los elementos más importantes de la vida social, ¿verdad? Quizás muchos deberían ser sacados fuera de la órbita del mercado. Y nada, simplemente añadir en 15 segundos que la obra de Karl Polanyi, sí, yo creo que ha de ser considerada como uno de los nudos más esenciales en la historia de las ciencias sociales, ¿no? Y sus planteamientos más importantes resuenan con vigor en la segunda década del siglo XXI, a ambas orillas del Océano Atlántico, ¿no? Es necesario leer a Polanyi en Europa y, por supuesto, en América Latina, y nada más. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición. A continuación, damos la palabra al profesor Mauricio León. Buenas noches, muchas gracias a CIESPAL y a Julio por la invitación a participar en este conversatorio. Mi ponencia va a ser voy a reflexionar un poco sobre cómo contribuye el pensamiento de Karl Polanyi al debate en el Ecuador. Y voy a plantear tres ejes, ¿no? El uno es la contribución a la reflexión sobre el buen vivir. El segundo es la contribución a la reflexión sobre la economía o el sistema económico, social y solidario. Y la tercera es la contribución que puede hacer a comprender los procesos de política pública y el surgimiento y las políticas públicas de los gobiernos progresistas en América Latina. Entonces, primero, en la primera parte de la contribución al debate sobre el buen vivir, quiero rápidamente refrescarles, digamos, que una de las nociones compartidas entre las distintas corrientes sobre el buen vivir en el Ecuador es definirlo como el buen vivir como una vida en plenitud, que implica una vida en equilibrio o en armonía, que contempla la armonía interna de las personas, la armonía con la comunidad y entre comunidades, y la armonía con la naturaleza. Entonces, esta es la noción de buen vivir que más o menos comparten estas corrientes de pensamiento. En el buen vivir también hay algunos principios importantes, como son el principio de integralidad, donde el ser humano es un ser que vive en sociedad, que es parte de la naturaleza, que tiene espiritualidad, y todos estos aspectos son aspectos inseparables. También hay un principio de relacionalidad, donde todo está interrelacionado con todo. También hay un principio de suficiencia en el buen vivir que nos dice que debemos obtener de la naturaleza solo aquello que se necesita para la subsistencia o el sustento. Hay un principio de comunidad, donde se plantea que el buen vivir es convivir bien, ¿no? Y donde el enriquecimiento excesivo de determinadas familias rompe la armonía social, ¿no? Y hay otros principios que no los voy a topar ahora, ¿no? Entonces, esto como para ponernos, digamos, como actualizar, digamos, estas ideas del buen vivir. Entonces, ¿cómo los conceptos de Polanyi pueden contribuir a este debate, ¿no? Y, por ejemplo, Fred Bloch es un especialista en la obra de Polanyi, en una de las ediciones de La Gran Transformación, en la introducción que él hace. Él plantea que tratar a los seres humanos y la naturaleza como objetos cuyo precio se determine por entero mediante el mercado es simple y llanamente un error. Tal concepto viola los principios que rigieron a las sociedades durante siglos, ¿no?
A la naturaleza y a la vida humana casi siempre se les ha reconocido una dimensión sagrada. Es imposible reconciliar esta dimensión sagrada con la subordinación del trabajo y la naturaleza al mercado. Y el propio Karl Polanyi, en La Gran Transformación, plantea, este es un párrafo de su obra que es bastante citado, y dice: nuestra tesis es que la idea de un mercado autorregulado, ¿no es cierto?, un mercado que encuentra su propio equilibrio sin la intervención del Estado, hay que dejar que el propio mercado opere por sí mismo, ¿no es cierto?, no hay que estorbarlo, hay que dejarlo hacer, dejarlo ser. Entonces él dice: nuestra tesis es que la idea de un mercado autorregulado implicaba una utopía total. Tal institución no podía existir durante largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad. Entonces ahí vamos viendo, creo que estos son puntos de encuentro con las ideas del buen vivir, ¿no? Esta idea de la sustancia humana, la sustancia social y la sustancia natural de la naturaleza, ¿no? Habría destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto, ¿no? Estas son las palabras de Polanyi. Por otro lado, otro concepto importante de Polanyi es que considera la naturaleza, él hablaba más de la tierra, pero en general de la naturaleza, ¿no? La naturaleza, el trabajo y el dinero son mercancías ficticias, ya que no han sido producidas para la venta. Ese es el concepto importante de mercancía ficticia de Polanyi, ¿no? Entonces, no han sido producidos para la venta como son cualquier otro tipo de mercancía, lo que se conoce como mercancía genuina, pero se las trata como si fueran mercancías verdaderas, ¿no? Entonces aparece lo que decía Jorge, ¿no?, el mercado laboral, ¿no es cierto?, y otras formas de mercantilización. Entonces, este tratamiento como si fueran mercancías ficticias por los mercados autorregulados conduce a la destrucción de la sociedad y el medio ambiente, a la sobreexplotación del trabajo y la naturaleza. Entonces, con estas reflexiones creo que encontramos uno de los puntos de encuentro entre el pensamiento de Polanyi y la idea del buen vivir como una vida en armonía en estas dimensiones, en la dimensión individual, en la dimensión social y en la dimensión de la armonía con la naturaleza. La otra contribución que creo puede hacer Polanyi a este debate es a lo que en la Constitución ecuatoriana hemos llamado el sistema económico, social y solidario. El artículo 283 de nuestra Constitución dice que el sistema económico es social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin, que propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y que tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará, dice este artículo, por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que se establezcan. Entonces, aquí hay otro concepto importante de Polanyi, que es el de economía sustantiva, que creo empata muy bien con esta definición constitucional del sistema económico, social y solidario. Para Polanyi, el significado real o sustantivo de la economía procede de la dependencia en que se encuentra el hombre con respecto a la naturaleza y a sus semejantes para conseguir el sustento, o sea, es decir, a la naturaleza y la sociedad. Se refiere al intercambio con el entorno natural y social en la medida en que es esta actividad la que proporciona los medios para satisfacer las necesidades materiales. Y Polanyi distingue esta concepción de economía sustantiva de lo que él llama la economía formal, que sería este tipo de economía que ahora predomina, especialmente en la economía neoclásica, ¿no? La economía formal para Polanyi sería entender la economía como la insuficiencia de medios o los medios escasos para utilizaciones o usos alternativos infinitos, ¿no?, que es la definición ortodoxa, digamos, de economía. Entonces, Polanyi contrasta la idea de economía sustantiva, ¿okay?, que es para lograr el sustento del hombre, digamos, de la humanidad, frente a esta otra idea de la economía formal. Y, por tanto, si unimos esta idea de economía también con el buen vivir, entonces podemos pensar que una economía para el buen vivir debe definirse en términos sustantivos, es decir, de tal forma que la economía no esté aislada de la sociedad ni de la naturaleza o del medio ambiente,
y que se priorice la subsistencia o el sustento del hombre, de la humanidad, antes que la escasez. Entonces, la economía para el buen vivir necesariamente sería una economía social y una economía ecológica. Una economía para el buen vivir sería o es una economía sustantiva que trasciende los mercados. En tanto, una serie de necesidades humanas se satisfacen mediante actividades o servicios que no atraviesan los mercados, como por ejemplo los servicios de cuidado, ¿no?, que recaen principalmente ahora en las mujeres. Esto nos puede llevar a hacer una definición de economía que también recoge los aspectos institucionales de Polanyi, ¿no es cierto? Y podemos definir la economía como un subsistema de procesos de producción, distribución, circulación y consumo, parte de un sistema físico más amplio, abierto a flujos de energía, materiales y residuos llamado biosfera, que a través de principios, normas, valores, instituciones, motivaciones y prácticas, en cada momento histórico organizan las comunidades y sociedades para obtener los satisfactores o las bases materiales de resolución de las necesidades y de deseos legítimos de todos sus miembros, actuales y de futuras generaciones, de modo de permitir la reproducción ampliada y el desarrollo de la vida, sosteniendo los equilibrios psíquicos y espirituales de las personas, los equilibrios interpersonales y entre comunidades, y el equilibrio con la naturaleza, es decir, el buen vivir. Entonces, uniendo, digamos, estas ideas del debate en el Ecuador con las ideas de Polanyi, podemos arriesgar este tipo de definición. Entonces, esta economía para el buen vivir, que es social y ecológica, sería en términos polanyianos una economía integrada o arraigada a la sociedad, subordinada a la sociedad y también a la naturaleza, una economía social y una economía ecológica. Es decir, una actividad, en términos de Polanyi, una actividad económica institucionalizada de interacción entre el hombre y su entorno, que da lugar al suministro continuo de medios materiales de satisfacción de las necesidades. Y Polanyi justamente plantea distintas formas de integración y de estructuras institucionales. Entonces, él llama la atención sobre otras formas de organización más allá del mercado, ¿no? El mercado es una sola de las formas que está reconocido en nuestra Constitución y en esta definición de sistema económico, pero también hay otras formas, como son la reciprocidad, ¿sí?, como es la redistribución, ¿sí?, como puede ser, también Polanyi habla en la gran transformación del hogar o la administración hogareña o domésticos a la producción para uso propio, y algunos otros autores, aunque esto Polanyi no lo dice, pero otros autores como Corallo, como José Luis Corallo, plantean también como otra forma de integración o principio de comportamiento económico la planificación. Y cada una de estas formas está asociadas a distintos patrones de organización social o estructuras institucionales. Entonces, por ejemplo, digamos, estas formas de organización, como pueden ser las formas de economía solidaria, ¿no?, de las formas cooperativas, que se están basando en otros principios de organización, como puede ser la reciprocidad o la solidaridad entre los miembros. Entonces, el arraigar la economía a la sociedad incluye la ampliación de la solidaridad en el sistema económico. Una de esas formas es a través de la expansión de la economía popular y solidaria, como una forma orgánica, emancipadora de los trabajadores, como lo plantea Corallo, ¿sí?, o como lo plantea otro autor que es Laville, un francés. Se trata de impulsar tanto la solidaridad democrática basada en la reciprocidad, por ejemplo, a través de las economías solidarias, que se originan en la acción colectiva voluntaria de los ciudadanos con igualdad de derechos, que se autoorganizan con el propósito de la ayuda mutua, la producción en común y la expresión reivindicativa. Pero también a través de la solidaridad basada en la redistribución, que surge de la acción pública del Estado de Derecho, que establece una serie de normas y prestaciones para consolidar la cohesión social y reducir las desigualdades. Entonces, digamos, son estas otras formas, además del mercado, ¿sí?, que existen en la sociedad para su organización.
Entonces, estas serían formas que harían que la economía se arraigue a la sociedad. Por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?, frente al terremoto ha nacido espontáneamente ese espíritu solidario de la gente, ¿no? Entonces, toda la gente ha estado dispuesta a donar y a hacer voluntariado para ayudar a esta gente que ha sufrido. Ese tipo de solidaridad democrática que habla la BIL, ¿no? Sería una forma. Pero también, ¿no es cierto?, el Estado tiene que cumplir esa función redistributiva, ¿no es cierto?, a través de los recursos que generan los impuestos y el gasto social y las intervenciones públicas para generar este otro tipo de solidaridad que está basada en la redistribución. El buen vivir, el arraigo de la economía a la sociedad implica también que existen ciertos límites sociales y límites ecológicos que tienen que respetar las sociedades, ¿no? Los límites sociales tienen que ver con los límites que frente a las grandes desigualdades. Las grandes desigualdades rompen la armonía social, quiebran la armonía social y por tanto hay que limitar la riqueza ilimitada. Hay que poner límites al enriquecimiento ilimitado, ¿sí? Porque además de ese enriquecimiento ilimitado genera poder económico y poder político, ¿no? Pero también hay que respetar los límites ecológicos. Entonces, no dañar la naturaleza. Hay límites biofísicos a lo que podemos realizar en la actividad económica. Y de eso se trata la armonía con la naturaleza que busca el buen vivir. Por tanto, aquí hay una cuestión muy importante. Tener mucho, digamos, tener o no tener mucho, ¿sí? Y dañar o no dañar mucho el ecosistema o el medio ambiente no son problemas separados, son problemas que están unidos. Entonces, por tanto, necesitamos buscar armonía social y armonía con la naturaleza. Son cosas que no podemos separar, ¿sí? Y el arraigo de la economía a la sociedad comprende, por tanto, su sujeción a estos límites sociales, tal que se procure una vida en armonía con la comunidad y entre comunidades, y el arraigo a la naturaleza, su sujeción a los límites biofísicos, tal que se logre una vida en armonía con esta. Y por último, creo que una tercera contribución que puede hacer el pensamiento de Polanyi es a entender las políticas de los gobiernos progresistas en América Latina. Y aquí entra otro concepto de Polanyi, que es el concepto de doble movimiento. Entonces, según él, existe un doble movimiento en las sociedades que confronta dos principios de organización social. Por un lado, el movimiento hacia el principio del liberalismo económico, ¿sí?, de los mercados autorregulados, y por otro, el movimiento hacia el principio de la protección social frente a los efectos negativos de los mercados sobre los seres humanos y la naturaleza, mediante la legislación protectora, la regulación, la organización sindical, la política social y ambiental, etc. Entonces hay dos movimientos que están en las sociedades, un movimiento hacia el libre mercado, hacia los mercados autorregulados, y un movimiento protector frente a los efectos negativos de ese liberalismo económico. Entonces eso nos permite posiblemente entender, ¿no es cierto?, que el buen vivir en el Ecuador, ¿no es cierto?, o los gobiernos progresistas en el Ecuador y otros países de la región pueden considerarse como parte de un contramovimiento que tiende a proteger a la sociedad humana y a la naturaleza frente a los daños sociales y ecológicos de este movimiento hacia el libre mercado y el liberalismo económico. Entonces, las políticas que han adoptado muchos de estos gobiernos, ¿no es cierto?, favorables a los trabajadores, ¿no es cierto?, en el caso del Ecuador, por ejemplo, eliminar la terciarización, la contratación por horas, el forzar mediante la penalización de la no afiliación a la seguridad social, mediante las inspecciones laborales para hacer cumplir la afiliación a la seguridad social, etcétera, o el mismo gasto social en educación y salud que se puede entender como lo que se conoce como el complemento social del salario, o la política del salario digno o el salario mínimo, son políticas tendientes o que tienden, ¿no es cierto?, a proteger, en este caso al trabajo, de los efectos de los mercados autorregulados, o a sacar, digamos, el trabajo de una lógica meramente mercantil. Entonces, en
En términos de Polanyi, estas transformaciones implican una tendencia, políticas que buscan desmercantilizar la sociedad, ¿sí? O mejor dicho, destruir esta ficción de las mercancías ficticias. ¿Okay? Trabajo, tierra o naturaleza y dinero no son mercancías, no fueron producidas para la venta, pero se les trata como si fueran. Entonces, estas medidas protectoras lo que buscan es justo proteger, ¿no es cierto?, de esa lógica mercantil. Implica entonces esto poner límites a los mercados autorregulados mediante regulaciones, ¿no es cierto?, mediante otro tipo de políticas, subordinándolos democráticamente a la sociedad. Eso es importante, ¿no? Es subordinar a los mercados democráticamente a la sociedad. Pero también comprende el conservar y promover otras formas de integración como la reciprocidad, que he dicho ya antes, la redistribución, la planificación, la administración del hogar. Y con eso ya voy terminando. Entonces yo creo que esas son las tres contribuciones de la conceptualización del pensamiento económico de Polanyi que puede hacer al debate en el Ecuador. Entonces la una es al entendimiento del buen vivir, que considera tanto no solo la esfera individual, sino la esfera social y la naturaleza. La otra es a entender el sistema económico, social y solidario mediante las definiciones de economía sustantiva, principalmente de Polanyi y los conceptos de mercancías ficticias. Y tercero, este concepto de doble movimiento nos ayuda a entender el surgimiento de los gobiernos progresistas luego de la era neoliberal en América Latina desde los 80 y 90, que desestructuraron nuestras sociedades, y en Ecuador también lo vivimos, ¿no es cierto?, y terminó con la gran crisis bancaria de los 90, que surgen estos movimientos críticos del neoliberalismo que llegan al poder y que llevan a cabo un conjunto de políticas que se inscriben, creo yo, muy bien bajo este marco conceptual de Polanyi, por lo menos nos ayuda a entender. Obviamente son políticas no sin contradicciones, ¿no? Hay contradicciones también en esas políticas, pero se ve, creo yo, una tendencia hacia buscar esto que se llama en este marco, digamos, este sentido protector del trabajo, de la naturaleza especialmente. Muchas gracias. Voy a tratar, dado el tiempo, de ser lo más breve y expedito posible para ver si es que tenemos preguntas después, si es que nos sobra energía todavía. Voy a hacer una presentación un poco más ecléctica de lo que pienso de Polanyi. Parto de una idea inicial. ¿Cómo un libro tan luminoso como La Gran Transformación acabó olvidado durante 40 años? Prácticamente. Cuando se publicó en 1944, bueno, un año después, 1945, Judith Blow Williams lo comentó en el Journal of Economic History y diciendo, está escrito en forma persuasiva y que bien podía presagiar el tipo de interpretación histórico-económica que sería común si en el futuro prevalecen las ideas colectivas. Y efectivamente no prevalecieron esas ideas y Polanyi fue olvidado. Para hacerlo quiero comentar primero por qué fue olvidado, comprender por qué se le olvidó. Segundo, distinguir entre lo que es pensar la historia y lo que es hacer historia para tener una evaluación ponderada de la obra de Polanyi. Tercero, ver cómo se puede analizar el origen de las equivocaciones de Polanyi como historiador. Luego, descender a los temas metodológicos para finalmente concluir en lo que me parece Polanyi tiene mucha significación, que es básicamente en la dinámica del cambio social. La Gran Transformación nos plantea una metodología para entender la dinámica del cambio social que podría servirnos mucho por todo lo que nos falta cambiar en la sociedad. Ahí está bien. Desde el positivismo lógico, que alentó el ascenso de la ciencia social por excelencia, la economía, la crítica a Polanyi ha sido devastadora. Esta es una primera idea central. El positivismo asume que la lógica y los hechos son suficientes para encontrar la verdad. No hay necesidad de teorías y la falsación no requiere de historia. Lo que se requiere es contrastar para ver las equivocaciones de la teoría. Nunca
existe un contacto directo entre ciencia y realidad. Pero lo que dice Polanyi es, primero, que la historia humana no se puede entender sin teorías, segundo, que las teorías permiten organizar los hechos históricos, y tercero, que las teorías no se entienden fuera de su contexto histórico, o sea, son parte de la historia. Esta relación refleja entre historia y teoría está en el núcleo del análisis de Polanyi, con fuertes implicaciones. Primero, un rechazo al materialismo histórico. Los seres humanos participan activamente en la modelación de su historia, generan teorías, ejercen agencia, son capaces de determinar su futuro. En segundo lugar, la aparición, crecimiento y abandono de una teoría no ocurre por su relación con la verdad. No es que se abandona una teoría porque es más mala o más buena para demostrar algo, sino por el contexto histórico y su funcionalidad de clase. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió en la segunda mitad del siglo XIX. La ciencia económica inicial, la economía clásica, estaba perfectamente viable y de pronto apareció una ciencia más apropiada para el desarrollo ulterior del capitalismo, el marginalismo de los austriacos, y luego Marshall en Inglaterra, y apareció el neoclasicismo, que es la escuela dominante en economía hasta los días actuales. Y en tercer lugar, la comprensión de los fenómenos sociales requiere considerar al observador y a lo observado simultáneamente, algo que no ocurre con las ciencias físicas o con la química. En cambio, en las ciencias sociales, el observador es observado al mismo tiempo, y eso nos marca una idea muy distinta a lo que debería ser una ciencia social. Este escenario fue el que, en este ascenso del positivismo lógico, en el que se le olvidó a Polanyi. Bueno, veamos la diferencia entre lo que es pensar la historia y hacer la historia. Polanyi escribió el contradiscurso del liberalismo decimonónico. ¿Puede servir como contradiscurso del neoconservadurismo del siglo XXI? Yo creo que esta es una pregunta trascendente. Y me respondo, voy a tratar de argumentar en este sentido, no. Polanyi fue un escritor de su tiempo, un hombre de su época. Es contemporánea su obra, La Gran Transformación, a la de Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, o a la de Eric Williams, el jamaiquino, que escribió Capitalismo y Esclavitud, obras cimeras anticapitalistas de la década de los 40. Cuando publicó La Gran Transformación, la Pax Británica, el patrón oro, el Estado y el mercado liberales y la sociedad de las naciones ya habían desaparecido. 2 décadas habían pasado desde que ese capitalismo decimonónico había sido arrasado por 2 guerras mundiales y por todo el tumulto social que se originó hasta los años 40 del siglo XX. Reconstruir algo similar parecía imposible en 1945, pero lo imposible sucedió. La Pax Británica fue reemplazada por la Pax Americana, y entre 1945 y 1980 esa paz de los norteamericanos generó el momento del capitalismo mundial más increíble en la historia de la humanidad. El patrón oro fue reemplazado por un patrón dólar anclado al oro, que sirvió bien para el comercio internacional hasta 1971, en que fue liberado. El Estado y el mercado liberales fueron salvados por la economía keynesiana de sí mismo. La economía keynesiana salvó al capitalismo de sí mismo y lo proyectó hacia lo que luego con Reagan y Thatcher en la década de los 80 ha devenido en lo que estamos viviendo actualmente, el neoconservadurismo mundial. Y la obra de Polanyi se convirtió en una miscelánea imprecisa de las ciencias sociales. Como pensador de la historia, Polanyi es impecable. Este es el ámbito del ensayo y de la antropología, del pensamiento y del sentimiento de la gente. Aquí no necesitamos cuantificar, necesitamos interpretar. Y la interpretación puede ser más o menos flexible o elástica. Y en este aspecto casi ensayístico, Polanyi es impecable.
Como historiador, en cambio, es decir, en el plano de las acciones de la gente, de los millones y millones de gente que constituyen la historia real, que depende de la observación cuantitativa y económica de las masas, su evaluación es tal vez mediocre. Buscó incansablemente la sociedad utópica sin mercados formadores de precios, como se ha dicho aquí, pero la evidencia contradijo su discurso. Y veamos algunos ejemplos. El mercado esclavista de Dahomey no fue un monopolio estatal como él propuso, había también libre mercado de esclavos. Los mayas tenían nociones claras de ganancia, de no hubieran tenido la idea de ganancia marginal entre un espacio menor de la mina de obsidiana y el lugar de consumo frente a una distancia mayor de la misma mina y el lugar de consumo. Y eso está en la base de la microeconomía moderna. Los mercados asirios no solo eran de precios administrados, también había libre mercado en Asiria, 4.000 años antes de Cristo, 2.000 años antes de Cristo. Y hay una cantidad muy importante de indicios de que en los imperios antiguos la moneda tenía propósitos generales. Quiero insistir, entonces, entre pensar la historia y hacer historia hay una diferencia crucial. Y la historia, como se proyectó con Thomas Ashton, Walt Whitman Rostow o Alexander Gerschenkron, luego de la década de los 40, fue una historia que buscaba encontrar datos para contrastarlos, ¿sí? Y eso es lo que, al revés, Polanyi trataba de hacer, buscar datos de que no había mercado, y el mercado seguía saliendo. Entonces, una cuestión, no solo es una cuestión de que si existía o no existía, sino de cuánto de eso existía. Para tratar de analizar por qué esta deficiencia epistemológica en el trato de la historia de Polanyi, voy a diferenciar entre prudencia o utilidad, la utilidad que ya se habló acá, de la solidaridad que también se ha hablado mucho acá. En la tradición utilitaria, desde Jeremiah Bentham, James Mill hasta Stigler y Gary Becker, que ya también ha sido citado acá, lo único que importa es la utilidad, o como se llama también originalmente antes de Bentham, prudencia. El comportamiento en este caso estaría determinado por esta ecuación que ustedes ven ahí. Behavior B sería igual a una constante alfa más beta, prudencia o utilidad más un factor de error. Para Polanyi, en cambio, el utilitarismo omite el amor y el coraje, la justicia y la templanza, o sea, en una palabra, la solidaridad. Y Polanyi nos plantea que el comportamiento, B mayúscula, sería igual a esa constante alfa más un gamma, solidaridad más un factor de error. Hubo un momento de la economía en que la ecuación era esta, había tanto utilidad como prudencia, como solidaridad, ¿sí? Este es el momento de la economía clásica, desde Adam Smith hasta incluso Marx, pasando por Ricardo y por John Stuart Mill. En esa época no hablábamos de economía, sino de economía política, ¿sí? Pero luego de eso, a partir de los austriacos y de Marshall, los economistas se especializaron en P, en la utilidad, y los sociólogos en la solidaridad. Pero si P y S no son ortogonales, o sea, dicho de otra manera, si no son independientes, P y S, la utilidad y la solidaridad, estimaciones de alfa y beta sin considerar solidaridad serán sesgadas, o estimaciones de alfa y gamma sin considerar utilidad también serán sesgadas. Para Deirdre McCloskey, la famosa epistemóloga y historiadora económica contemporánea, que en un artículo que se llama The Reproving of Karl Polanyi, o sea, la crítica de Karl Polanyi, una gran parte de los quehaceres de economistas y sociólogos es el ejercicio de persuasión sobre la combinación de utilidad y solidaridad apropiada en cada caso particular, en cada evento histórico particular. El hacer la historia de Polanyi, entonces, visto desde esta visión,
perdón la redundancia, tiene dos errores fundamentales. En primer lugar, suponer que el libre mercado es una función discreta de la acción del gobierno. Polanyi nos plantea que en 1800 hay un quiebre histórico y que entre 1834, cuando se deroga la ley de pobres, y 1846, cuando se plantea una ley de mercado internacional, en Inglaterra se ha producido un cambio sustancial. Antes de eso no habría libre mercado, luego de eso hay libre mercado. Él se trata, en su afán de hacer historia, no de pensar la historia, sino de hacer historia, de decir que antes de eso no había ningún mercado formador de precios. Y la constatación histórica posterior a Polanyi demuestra que efectivamente sí había. Y B, concentrar su análisis histórico en las variables de ese, es decir, en las variables de la sociología. ¿Cuáles son estas variables? Son básicamente las que se configuran alrededor de las instituciones. Pero veamos cuáles son los principios metodológicos que le diferencian a Polanyi para tratar de ver cuál es en mi concepto, su más importante valor, y que, como digo, le diferencian de la economía ortodoxa. Refirámonos a las instituciones. Para Polanyi, las instituciones son los medios de cambio o de inercia social y que sirven para alcanzar objetivos colectivos en el plano político. Mientras que para la economía convencional, las instituciones están dadas, son elementos exógenos al modelo. El libre mercado opera por tal, no se necesita que haya control de nada ni institucionalización de ningún, lo cual es mentira, por cierto, pero ese es el planteamiento del modelo neoclásico. Las unidades de análisis, mientras Polanyi considera que un colectivismo metodológico y a partir de esto que solo la acción colectiva genera cambios sociales, la economía convencional considera que el individualismo metodológico es lo importante, interesa el agente económico abstracto, individualista, egoísta y atomizado. Este es el principio básico de la economía al aparecer como ciencia con Adam Smith y su mano invisible. El alcance se considera en forma simultánea las interacciones entre las esferas económica, social y política. Es decir, rompe esos compartimientos estancos en los que el positivismo lógico le ha guiado a las ciencias sociales. Mientras que para la economía convencional, el análisis del proceso económico es lo fundamental, es el análisis del mercado, y la economía, por el contrario, es una ciencia invasora. Y se ha hablado aquí de nuevo, cito a Becker. Becker, con la teoría de la utilidad llevada a su máxima expresión, es capaz de decir, de interpretar, ojo, ideológicamente, de interpretar por qué una madre cuida de su hijo, o de interpretar cómo un delincuente racionalmente elige delinquir o no hacerlo. Pero siempre desde el episteme económico. En cuarto lugar, la relación entre historia y teoría. Para Polanyi, como hemos visto, es una relación reflexiva. Cambio histórico genera teorías y las teorías afectan la historia. Entonces tenemos ahí una agencia muy importante de cómo interpretamos nosotros nuestra realidad. Mientras que la economía convencional, en la esencia del positivismo lógico está que la realidad y las ideas están en planos cognitivos diferentes. La historia es un proceso teleológico, mientras que la teoría es un proceso lógico. Y lo que se hace con econometría no es comprobar la realidad, sino no comprobarla. Aunque, claro, los econometristas dicen que lo están comprobando, pero es al revés. Y por último, el cambio social. Creo que este es el punto fundamental, el aporte fundamental de Polanyi. Se inicia, según él, por factores externos. Para Polanyi, el capitalismo se inició en el aparecimiento de máquinas cada vez más grandes que reemplazaban al ser humano. Iniciado por factores externos, como le digo, es impulsado por teorías, clases sociales e instituciones. Y entonces, de este punto, el cambio social desde la economía convencional me parece que no existe. Por el contrario, la economía convencional es una economía que tiende al equilibrio, como se dice en macroeconomía. Entonces, si tiende al equilibrio, no se busca desequilibrios que cambien la historia, sino que la historia permanezca.
La dinámica del cambio social, como hemos dicho, es tal vez lo más trascendente, en mi opinión, del trabajo de Polanyi. La economía ortodoxa supone que el comportamiento humano se basa en el egoísmo y que éste es universal, en todo tiempo y en todo lugar. Pero la evidencia empírica no lo confirma. Para Polanyi, los supuestos son más complejos. En primer lugar, los seres humanos buscan maximizar no su utilidad, sino su posición social, su estatus social, condicionada este estatus o esta posición por entornos específicos. En el siglo XVI, el estatus social de un siervo no podía ser el mismo que el estatus social de un proletario del siglo XIX. Entonces, esto está condicionado socialmente y condicionado históricamente. Y además, el proceso de cambio social es detonado por estímulos externos, como he dicho. A partir de esto, el cambio social depende de tres componentes distintos. En primer lugar, de teorías, que analizan los problemas creados por el cambio social y prescriben potenciales soluciones. Estas se proyectan en la práctica por dos medios. Las clases sociales, que son grupos con intereses coincidentes que actúan para conseguir sus objetivos. Intereses alineados o en conflicto de estas clases generan la dinámica del cambio social, pero son insuficientes para determinarlo, mientras que el marxismo dirá que es la lucha de clases la que determina el cambio histórico. Y por último, instituciones, que son los conjuntos de mecanismos concretos para alcanzar los objetivos sociales. Su efectividad puede depender de eventos exógenos o de aspectos técnicos relativos al medio, social, político, económico, en que estas instituciones operan. Me parece que esta es la lección más importante de Polanyi. A partir de su metodología, extraer cómo se necesita hacer un cambio social. Y este cambio social requiere teorías. Pensemos, por ejemplo, en la teoría neoclásica que considera que la internalización de los factores tierra o de los factores ambientales es la mejor forma de preservar la naturaleza. Y esto llega al punto que, por ejemplo, el Banco Mundial tiene un proyecto famoso a nivel mundial que se llama WAVES, que trata de poner precio a los ecosistemas para que los dueños de los ecosistemas cobren los servicios ambientales. ¿Sí? Esta, en mi concepto, es una teoría equivocada, pero esa teoría, puede haber una contrateoría que permita un cambio social hacia una política del buen vivir, como señala Mauricio. Clases sociales, evidentemente es indispensable tener conciencia para tratar de generar un cambio político. Y por último, las instituciones que pueden o anquilosar el cambio social o promoverlo. Una institución que está anquilosando nuestro cambio social, por favor no vayan a decir esto, que he dicho esto en público porque hay gente muy afín al partido de gobierno, pero la dolarización es una institución que está anquilosando el cambio social ecuatoriano. Eso nos da mucha comodidad de corto plazo, en nuestro bolsillo estamos tranquilos, los que estamos dentro del sistema, no, los que están desempleados no están tranquilos, pero en la realidad económica, tratar de modular el tipo de cambio efectivo, el tipo de cambio real, sin contar con política monetaria, le ha costado al país entre 2000 y 2016 tal vez unos 18.000 o 20.000 millones de dólares de importaciones excesivas. Y esto es un gran peso para un país que pretende desarrollarse. Gracias.